Isla WSKN. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación y estamos aquí en la mañana de hoy con la doctora Noemí Varela. Buenos días, doctora. Buenos días, Grisel, y buenos días a todos los radioyentes. Estamos bien contentos porque estamos de vuelta después de un pequeño receso de la temporada navideña, así es que para que sepan, continuamos aquí. Estamos bien contentos de que ustedes nos escuchen y también nos pueden ver por radioisla.tv. Repasamos la misión de la Fundación y es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que alcancen una vida más saludable, activa y productiva. Recuerda que hay que cuidarse. Conversábamos con la doctora fuera del aire con relación a las diferentes condiciones reumáticas y a cualquier otra condición, ¿verdad, doctora? Todas requieren una cosa mínima y es muy buena dieta y muy buen ejercicio. Estilo de vida. Exacto. Un estilo de vida saludable inevitablemente va a tener un impacto positivo. No sé, tal vez no sea tan grande como algunas personas lo quieren, pero va a ser un impacto positivo y es gratuito. Mismo. Y hacer algo siempre es hacer algo. Es mejor que estar sentado ahí sin hacer nada, ¿verdad, nos doctora? apodera. Hace que la persona se sienta apoderada sobre su condición. Pues antes de que continuemos, quiero hacer una breve presentación, aunque la doctora no es la primera vez que está en el programa, pero para recordar un poquito sobre su trayectoria, la doctora fue presidenta de la Fundación desde 2012 hasta 2016, es natural de Aguada, estudió bachillerato en Ciencias y Premédica en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Después continúa sus estudios en el recinto de Ciencias Médicas en la Universidad de Puerto Rico, donde continúa después en Emory University Hospital en Atlanta, Georgia, donde obtiene Primary Care Fellowship y Rheumatology Fellowship. Es Board Certified en Medicina Interna y Reumatología. Ha sido vicepresidenta y presidenta de la Asociación de Reumatólogos. Escribe artículos relacionados con las condiciones reumáticas y desde el año 2000 tiene práctica privada en el pueblo de Aguada. En el 2014 fue instalada como Fellow del Colegio Americano de Médicos, American College of Physicians. Bienvenida, doctora, nuevamente. Estamos bien contentos de que esté aquí. Siempre es un placer. Ella nos va a hablar hoy de un tema que a lo mejor para algunas personas puede ser desconocido. Estamos hablando de polimialgia reumática. Dice la página de la entidad Arthritis Foundation, la polimialgia reumática o PMR es una enfermedad que causa dolor y rigidez en el cuello, hombros y caderas. Y el nombre literalmente significa dolor en muchos músculos. Vamos a ver qué es lo que es el PMR o la polimialgia reumática. Vamos a ampliar esa definición, doctora. Bueno, mira, antes de comenzar, quiero hacer una clarificación que comúnmente se presenta en mi oficina cuando yo les hablo a los pacientes sobre esta condición. Hay otra condición que se llama fibromialgia, que tiene un nombre bien parecido. Exacto. Y entonces los pacientes pueden confundir ambas condiciones. Pues voy a tomar este momentito para hacer un paréntesis y explicar que fibromialgia es una condición de dolor crónico y que afecta vamos a decir más comúnmente a personas jóvenes, puede afectar en cualquier edad. Polimialgia, por el contrario, es una condición inflamatoria. Cuando uno habla de condiciones inflamatorias, quiere decir que conlleva, además de los signos y los hallazgos que nosotros vemos, ciertas alteraciones en el sistema inmunológico, ciertas alteraciones en las medidas de inflamación. Pues es una enfermedad inflamatoria que afecta mayormente a personas de 50 años en adelante. Hay casos en los cuales algunos pacientes pueden tener un cuadro que es sugestivo de polimialgia antes de los 50 años, pero en esas situaciones donde no encaja en ese patrón usual de 50 en adelante, nosotros tenemos que descartar siempre otras posibilidades de otras condiciones. Pero hago la salvedad porque sé que puede haber algún radioescucha que tenga tal vez 56 años, 58 y le hayan hecho ese diagnóstico, 48, 47, es más común después de los 50, aún más común después de los 60. Por lo tanto, se considera una enfermedad que afecta más a la persona de la tercera edad.
¿Qué es eso? Pues es una inflamación. Nosotros cuando el paciente se presenta, los hallazgos que tiene y las quejas que tiene es dolor. Particularmente va a tener dolor y rigidez en el área del hombro, brazos, cadera, la cintura pélvica que incluye las caderas, los muslos, las nalgas. La persona va a tener una rigidez significativa. Es usualmente mucho más notable en las mañanas cuando se levanta. Invariablemente cuando los pacientes hablan de su condición me dicen que en la mañana ellos se levantan como si fuera un robot y no pueden como que poner un pasito delante del otro. Pues y esta condición está asociada a cambios en las medidas de inflamación, como los laboratorios que se llaman como C-rate o la tasa de sedimentación y la proteína sérica reactiva o CRP. Está asociada a una limitación significativa por problema del dolor. La persona cuando se ve afligida por esta condición, pues no puede a veces levantar bien los brazos, tiene limitación para caminar. Si se sienta y se queda inmóvil por mucho rato, le da muchísimo trabajo volver a estar activa. Y eso puede levantarse de una posición de estar sentado. Y eso puede causar la percepción de debilidad. No es que haya debilidad muscular per se, pero al tener ese dolor y esa incomodidad, los pacientes se sienten débiles porque pues no pueden levantar cosas pesadas, no pueden levantar los brazos, por ejemplo, para lavarse la cabeza o alcanzar algo que está en el gabinete. Y eso es otra de las cosas que nosotros vemos. En algunos casos, los pacientes pueden tener pérdida de peso, fiebre, lo que llamamos síntomas constitucionales, malestar general, fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso. En otras palabras, que esto es una condición que se presenta, como usted mencionó, mayormente en la tercera edad. Sin embargo, se parece a otras condiciones en el aspecto de la inflamación y del sistema inmunológico y demás. Por eso es catalogada como reumática, ¿verdad? Sí, es una condición inflamatoria. ¿Cómo podemos hacer esa distinción? ¿Cómo el médico? ¿Puede hacer la distinción? Pues te voy a explicar. Mira, las cosas que nosotros pensamos cuando alguien llega con una queja de polimialgia reumática, tú vas a pensar en ciertas condiciones. Tú piensas en artritis reumatoidea, piensas, por ejemplo, en lupus, puedes pensar en otras condiciones inflamatorias que te pueden dar dolor en las articulaciones. Como yo dije, principalmente el paciente de polimialgia va a tener dolor en el hombro y en la cintura pélvica, pero en algunas ocasiones a veces tienen alguna que otra articulación hinchada. Puede tener una mano hinchada, una muñeca hinchada y eso puede causar confusión. Sin embargo, este paciente de polimialgia rara vez va a tener estas pruebas inmunológicas como el factor reumatoideo, el anti-CCP, el ANA positivo. Esa es una de las cosas que nosotros vemos inmediatamente. Ese paciente va a tener lo que nosotros llamamos un perfil inmunológico que no es significativo. Va a tener su elevación en la tasa de sedimentación, que es lo que los pacientes conocen como el C-rate. La inflamación, ¿verdad? Sí, las pruebas de inflamación. Puede tener anemia por el efecto de la inflamación en el sistema inmunológico, pero no va a tener un factor reumatoideo, no va a tener un anticuerpo anti-CCP, no va a tener un ANA positivo, y eso nos ayuda a diferenciar. Otra cosa es la respuesta significativa que tienen a una dosis bajita de esteroides, corticosteroides. Cuando yo digo significativa es que, por ejemplo, un pacientito de artritis reumatoidea, yo le doy 10 miligramos de prednisona, por decir una de las medicinas que usamos con frecuencia, y va a tener una mejoría. Su mejoría va a ser, va a ser una mejoría significativa, pero probablemente vamos a ver un 40 o un 50% de mejoría. Un paciente de polimialgia, 10, 15 miligramos, sus síntomas se desvanecen, se sienten muy bien, ya no tienen dolor, ya no tienen entumecimiento. O sea que esa respuesta impresionante a una dosis baja de esteroides es otra de las cosas que nosotros podemos usar para distinguirlo de otras condiciones inflamatorias. Así que esa persona va al médico especialista, porque tiene que ser diagnosticado, ¿verdad?, por un reumatólogo, y le indican que este es el tratamiento a seguir. Se va a sentir como si no tuviera nada, pero siente muy bien. Pero esta no es una condición que va a desaparecer comúnmente, ¿verdad? De forma coloquial yo le digo a los pacientes, esto no es un catarro. Exacto. No es un tratamiento de 15 días. Y yo veo a veces pacientes que han llegado donde mí, donde sus médicos primarios tratando de ayudarlos, ¿verdad?, a contrarrestar los síntomas, pues le dan, 7 días de Medrol, de prednisona, y ellos se sienten súper bien, pero en cuanto se termina el medicamento, vuelven de nuevo todos los síntomas. Pues esta es una condición que es autolimitante. Voy a hacer esa salvedad. ¿Y qué quiere decir la palabra autolimitante? Quiere decir que ella va a comenzar y va a terminar en algún término. Usualmente es 1 año y medio el progreso de la condición, pero necesita tratamiento, porque si yo trato a ese paciente
y la mejoría de sus síntomas elimina el medicamento, va a tener una recidiva, va a volver a tener dolor, va a volver a estar donde estábamos al principio. Así que usualmente los reumatólogos tratamos para manejar completamente esos síntomas y luego vamos poco a poco retirando el medicamento. En otras palabras, el tratamiento es, como le dicen por ahí en el inglés, ¿verdad? Ongoing. Usted tiene que seguir ese tratamiento continuamente y asegurarse de que lo siga al pie de la letra, ¿verdad? Aparte de estas condiciones reumáticas, sabemos básicamente que es algo como que no se sabe exactamente qué lo causa, pero en este caso ¿sabemos qué causa la polimialgia? No, al igual que condiciones como por ejemplo artritis reumatoidea, lupus y demás, no hemos logrado dilucidar qué es lo que precipita o dispara esto. Es más común en ciertas razas, así que sabemos que hay un elemento, ¿verdad? De la genética del paciente, es más común en personas blancas que tengan ascendencia nórdica, pues en esos grupos se ve con más frecuencia. Pero decirte que nosotros podemos identificar un factor precipitante o una causa no se ha podido hacer. O sea, que la genética puede tener un impacto. Sí, que nosotros siempre les recordamos aquí a las personas que nos escuchan, que son pacientes de estas condiciones reumáticas, que cuando el médico le haga una evaluación inicial, siempre es importante saber que papá, mamá, abuelo, abuela tenían unas condiciones y que a lo mejor yo puedo estar... Que vinieron de Italia o por allá, de Noruega. Pero de todas maneras, ¿verdad? Que puede ser que tenga también algo de una tendencia genética, ¿verdad? Ya nos habló un poquito sobre cómo se diagnostica. ¿Hay algún laboratorio específico para esta condición? Bueno, nosotros no podemos decir que hay laboratorios que sean diagnósticos. Por ejemplo, un paciente que tiene artritis reumatoidea, tiene un factor reumatoideo bien alto y tiene un cuadro clínico que va de acuerdo con eso, pues ya tú tienes ahí una imagen bastante completa, ¿verdad?, de la condición. El paciente que tiene polimialgia, pues no hay un laboratorio diagnóstico. Pero como mencioné primero, vamos a tener las pruebas de inflamación bien alteradas. La mayor parte de los pacientes pueden tener una sedimentación 80-100, algo significativo. Pero hay casos, hay hasta 40% de los pacientes que pueden tener un nivel de sedimentación, de la tasa de sedimentación, entre 40 y 30, que no está muy lejos de lo que es normal para una persona, vamos a decir, de 70 años. Por lo tanto, tiene que haber un índice de sospecha alto y ahí entra en juego la capacitación del médico. Por eso es importante que ustedes que me escuchan, si tienen una persona con estos síntomas, además de pues los síntomas que mencioné, dolor en el cuero cabelludo cuando se peinan, como dije, pérdida de peso, pérdida de apetito, algunas veces las personas piensan que es depresión. Mire, hágale unos laboratorios. Si esos laboratorios están alterados, llévelo al reumatólogo. En otras palabras, visite su médico, hágale todas las preguntas que sean necesarias cuando le dé el diagnóstico, cuando le diga lo que podría ser que tenga, que siempre recordamos aquí que esa comunicación con su médico, ¿verdad?, con su profesional de la salud, sea bien clara. Para las personas que nos han sintonizado recientemente, estamos conversando con la doctora Noemí Varela Rosario, es reumatóloga, sobre polimialgia reumática. Queremos recordarles también que este programa es auspiciado por la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. Doctora, el tratamiento ya nos habló de que puede ser que se le dé una dosis de cortisona, por decir así. Sí. ¿Qué otra cosa es recomendable? Bueno, mira, Grisel, antes de pasar a eso, perdóname que yo interrumpa el flujo de lo que estamos conversando, pero hay algo importantísimo que hay que conversar. 1% de los pacientes que tienen polimialgia reumática pueden desarrollar una condición mucho más seria que se llama arteritis de célula gigante, ¿verdad? Esta condición, a diferencia de polimialgia, que bueno, te causa dolor, te causa limitación, pero puede responder tremendamente bien a un tratamiento simple. La arteritis de célula gigante puede tener complicaciones serias e irreversibles como la pérdida de visión, ¿verdad?, inflamación de arterias grandes como la aorta. Y es importante que el paciente que tiene polimialgia sepa que si tiene dolor de cabeza persistente en el área temporal, si tiene, por ejemplo, una fiebre persistente, si cuando mastica le duele la mandíbula, esas son señales de que puede haber otra condición que esté ocurriendo simultáneamente. De los pacientes que tienen polimialgia, más o menos 30% pueden desarrollar una arteritis de célula gigante. Y es algo que no queremos perder, ese diagnóstico, por las implicaciones que tienen de complicaciones serias que son irreversibles. El daño puede ser irreversible. ¿Y cuándo esa persona
que tiene ya este diagnóstico, ¿verdad? Debe de empezar a sospechar cuando está con estos síntomas por ejemplo, adicionales. una persona que le han dicho que tiene polimialgia reumática y le dan una dosis de 10, 15 miligramos de prednisona y no se siente bien, esa persona tiene que volver a su médico en 2 semanas y conversar eso. Si la persona tiene dolor de cabeza en el área temporal, si tiene mucho dolor en el cuero cabelludo cuando se toca o se peina, si tiene cambios dramáticos de pérdida de peso, dolor cuando mastica su comida, todas esas son señales de que algo más puede estar ocurriendo. Cuando menciona área temporal es en las sienes. Pues, sí, por encima de las orillas, en las sienes. Bueno, pues esa es una cosa que tenía que comentar antes del tratamiento. Ahora podemos continuar sobre el tratamiento. Pues como dije, lo único que se ha probado categóricamente que funcione es el uso de esteroides, corticosteroides, ¿verdad? Lo que la gente comúnmente le llama cortisona. Los esteroides que más comúnmente se usan en el manejo de esta condición son prednisona y medrol. Hay otros medicamentos que se han usado. Lo que pasa es que los estudios que se han llevado a cabo no han sido consistentemente positivos. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que esos medicamentos estarían indicados para uso como primera línea, como lo primero que te voy a dar. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético, que en Puerto Rico es bastante común. Sí, que son las comorbilidades. Comorbilidades que vienen a ver. Entonces, yo le estoy dando corticosteroides, su azúcar se descontrola. Pues nosotros podemos considerar estos otros medicamentos. Entre ellos está un medicamento que se llama Plaquenil, metrotexato, leflunomide, que son medicinas que comúnmente se usan para manejar artritis reumatoidea y lupus, y pueden ayudarnos para poder disminuir los esteroides de una forma más rápida. No hay garantía de que van a funcionar, pero algunos pacientes tienen una respuesta muy buena. Muchas personas se asustan cuando escuchan la palabra metrotexato porque es una quimioterapia. Te voy a explicar. Exacto. Metrotexato en dosis altas es una quimioterapia para el manejo del linfoma. Pero cuando yo hablo en dosis altas, estamos hablando de 300, 400 miligramos intravenosos, ¿verdad? En un ciclo de quimioterapia. Cuando nosotros usamos ese medicamento para condiciones inflamatorias, podemos usar desde 10 hasta 20 miligramos una vez en semana. Eso es una dosis bien baja. Bien baja, se tolera muy bien, se ha usado por muchísimos años. Uno siempre tiene que estar vigilante de ciertas posibles, ¿verdad?, efectos secundarios, pero es un medicamento muy bien tolerado y que se usa comúnmente en reumatología. No quiere decir que su médico sospecha que usted tiene cáncer. No quiere decir que no le han dicho que usted tiene un cáncer. Es que simplemente los medicamentos pueden tener más de una indicación. Un ejemplo bien claro y bien común es el Panadol. Si usted tiene dolor de cabeza, se toma acetaminofén o Panadol. Si usted tiene fiebre, ¿qué toma? Acetaminofén o Panadol o Tylenol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo medicamento se puede utilizar para 2 cosas diferentes. En otras palabras, que el médico es el que decide si usted está, ¿verdad? Si se le va a indicar este medicamento, en qué dosis y cómo le va a funcionar para esta condición. Otro medicamento que también tiene entiendo yo que tiene inicialmente una recomendación que se usa para todas estas condiciones, el Plaquenil, que es un medicamento para la malaria. Sí, es un medicamento que originalmente se diseñó para la malaria. Luego descubrimos que podía tener un efecto positivo para las condiciones reumatológicas. Y no fue hasta muchos años después que logramos dilucidar el mecanismo por el cual funcionaba para ayudar a las condiciones reumatológicas. Ya se llevaba usando muchos años antes de que lográramos entender cómo funcionaba. Sí. Pero eso es lo mismo que yo decía. A veces en la medicina, incidentalmente tú descubres algo y entonces lo puedes usar en otra condición. Yo creo que es bien importante aquí que hagamos el paréntesis de hablar sobre la comunicación con tu médico. Gracias. Porque mire, si el paciente yo le doy una prescripción, se siente inseguro, está atemorizado, el vecino le dice, nena, eso te va a explotar el hígado. O el de la farmacia dice, pero a ti te dieron esto es para cáncer. Y usted se asusta, no se toma la medicina y no le habla a su médico. A veces pasan 2 y 3 meses, no hay ninguna mejoría en su condición. Cuando usted pudo haber llamado al doctor o pedir una cita de nuevo y decir, mire doctor, yo tengo esta duda. Es completamente razonable y aceptable porque es su cuerpo y es usted quien tiene que tomar el medicamento. Y cualquier médico que sea un médico bueno va a respetar eso. Claro, hay que ver cómo uno hace las cosas, porque usted no puede ir a decirle, usted me dio esa medicina de cáncer que me va a explotar el hígado. No. Mire, doctor, yo estoy preocupada por este medicamento. Yo leí tal cosa, el de la farmacia me comentó tal cosa, y yo sé que la persona que me tiene que educar es usted. Yo quiero que usted me explique. Esa es la forma, ¿verdad?, de abrir esa puerta de comunicación. Y aún así, si el paciente se siente todavía inseguro, porque me ha ocurrido a mí, ¿verdad?, pues entonces ¿cuáles son las alternativas?
Y a veces yo digo, bueno, pues si tú no te sientes bien incómodo con este medicamento, pues vamos a tratar estas otras alternativas. Tal vez no hubiese sido mi primera selección, pero yo tengo que ayudar al paciente a que pueda cumplir con su terapia. Claro. Y eso es algo que es muy común, doctora. La gente escucha, me van a dar esta medicina o este medicamento y rápidamente empiezan a consultar el internet. A Google. A ver qué dice Google. El doctor Google es increíble cómo pues ya me autodiagnostico y llego a donde el médico y le digo, mire, esto no es lo que es para mí, esto es otra cosa. Así es que el profesional de la salud está adiestrado para eso, para diagnosticarlo, para recetarlo. Y también recuerda que la información tú la tienes que atemperar a la realidad de ese paciente. Como ahorita mencionamos metrotexato, un medicamento en dosis alta para cáncer. El paciente lee eso, se va a asustar porque va a pensar que le van a dar una quimioterapia y que se va a quedar calvo y demás. Va a donde su reumatólogo y el reumatólogo va a explicar, no, mira, las dosis que usamos son pequeñas, no vas a tener aquel problema. Que tienes que ver que a veces simplemente cambia la realidad del medicamento, depende de cómo lo usamos y la dosis que usamos. Exacto, y ocurre lo mismo con los corticosteroides, o sea que si se da una dosis bien baja, no es lo mismo que una dosis bien alta. Sí, los pacientes siempre están preocupados de que se van a poner bien grande, que la cara se le va a poner como una luna, todo ese tipo de cosas. En el tiempo en el que nosotros vivimos, los reumatólogos utilizamos los esteroides de verdaderamente lo menos que podemos, porque esa es una realidad. Nosotros muchas veces lo usamos como una terapia de puente, ¿verdad?, a lo que podemos temporalizar las cosas de manera que otro tratamiento sea efectivo para aliviar síntomas severos. A veces no nos queda de otra que usar dosis altas por condiciones en las cuales el paciente tiene un riesgo de tener pues repercusiones catastróficas por la enfermedad. Pero todo se puede conversar. ¿Cómo puede degenerar la PMR o la polimialgia reumática o existir con otras condiciones de salud? Bueno, mencionamos la número 1, que es la célula. La arteritis de célula grande o la arteritis temporal, que también se conoce como así, arteritis temporal. Esa sí que sería la complicación más seria. ¿Por qué? Porque la arteritis temporal afecta a arterias grandes, entre ellas la arteria oftálmica, la persona puede perder la visión. ¿Ves? Y eso ya es un cambio que no puede revertirse. Pues sí, ya yo le mencioné, si usted tiene polimialgia reumática, su tratamiento le ha mejorado un poquito, pero sigue con una inflamación bien alta, sigue teniendo, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor al masticar, anemia severa, pues usted tiene que preguntarle a su médico, ¿habrá otra cosa además de esto? Pero otras cosas que nosotros siempre consideramos cuando un paciente, por ejemplo, un paciente atípico, vamos a decir que no tenga 50 años y tiene polimialgia reumática, hay que descartar otras cosas. Enfermedad de la tiroides, una malignidad oculta, depresión. Eso es un poco difícil mencionar todos los aspectos de esto porque cuando el médico ve al paciente, usualmente en el intercambio de información en el examen puede tener una idea de que tal vez algo no está completamente claro. ¿Ves? Para eso es que se hacen todas estas preguntas cuando usted llega a una oficina médica que ve una lista, una página, sí. página. Usted le da esto, le da aquello, le duele lo otro. Te sientes así, te sientes asado y la gente se siente a veces sobrecogida con tanta información, pero haga un análisis y ahí a lo mejor el médico puede encontrar, ¿verdad? Sí. Otras cosas, como que puede descartar otras cosas que no son. Eso es un punto muy válido, porque los pacientes a veces resienten. Mire, si usted va a un médico y al médico no le interesa qué otros síntomas usted tiene, ni cuál es su historial familiar, ni qué condiciones ha tenido en el pasado, usted no está en una buena oficina. Exacto. Porque es que todo puede influenciar la toma de decisiones de tratamiento al paciente. Sí, no se puede. Eso es lo que tiene que entender el paciente, que el paciente no está en una burbuja aislado de otras cosas, al contrario, está relacionado con todo lo que hace, con todo lo que tiene en su genética, con todo lo que puede haber, además de X condición particular, ¿verdad? Y, por ejemplo, mencionó el caso de la depresión, que en las condiciones reumáticas es muy frecuente. Estas actitudes, en cierto modo, de que estoy mal, me voy a morir, me va a dar algo, no me puedo recuperar, ahora voy a estar incapacitado. Sí. Esa actitud saludable es importante. Yo le voy a explicar a los pacientes que no piensen que uno pierde su sensitividad como persona. Porque a veces uno tiene que darle un pequeño jamaconcito al paciente para que abra los ojos. El paciente que tiene dolor, sobre todo el paciente que tiene dolor crónico, es difícil no desalentarse. Es bien difícil y eso nosotros como médicos lo entendemos. Lo que pasa es que no podemos
no mencionárselo al paciente, no llama la atención sobre el asunto, porque si tú te dejas ir por ese camino, ¿verdad? De abandono, de depresión, de pérdida, de sentir que no hay nada que tú puedas hacer para mejorarte, pues ahí viene entonces no me voy a tomar las medicinas. Ahí viene no puedo dormir, ay no quiero comer porque nada me place. Sí, es como un efecto dominó. Sí, exacto. Eso yo entiendo. Yo digo, mira, yo entiendo que te sientas triste y te sientas deprimido, eso es comprensible, pero tenemos que esforzarnos para sobrellevar esto. Y a veces simplemente esperar un poquito a lo que el tratamiento hace efecto y ya entonces la persona ve, ay Dios mío, hay luz al final del puente y no es que voy para el cielo, ¿verdad? Que tenemos que tener una disposición positiva, una actitud de lucha. Es importante lo que acabo de mencionar, doctora. En estas condiciones reumáticas, generalmente, el tratamiento no es mágico. Esto no actúa rápido. Usted se siente bien eventualmente con un tratamiento si lo sigue, porque pues como le pasa a algunas personas con los antibióticos que se toman 2 pastillas y dejan de tomar los antibióticos porque ya estoy bien y entonces se ponen peor, porque lo que ocurre es que vas a hacer un efecto que revierte la condición, ¿verdad? Sí. Y en el caso de las condiciones reumáticas, los tratamientos trabajan poco a poco. Bueno, en el caso de polimialgia reumática, como yo mencioné, el tratamiento puede tener un efecto inmediato. Con la esteroide. Yo he tenido pacientes que se toman 1 o 2 dosis y se sienten nuevos, ¿verdad? Pero vamos a decir, hagamos una semana. En las otras condiciones, como artritis reumatoidea, artritis psoriásica, lupus, los medicamentos que nosotros usamos para modificar esa hiperactividad del sistema inmunológico pueden tardarse hasta 3 meses en hacer su efecto. Y es importante que el paciente sea consistente, porque yo le digo, estos primeros meses son los meses más difíciles, ¿verdad? Pero luego que tú te sientes mejor, pues es mantenimiento. Si ya en 3 semanas muchos pacientes no están mejor, pues yo dejo esa medicina porque no me está haciendo nada. Eso es lo peor que usted puede hacer. El paciente con condición reumática, los reumatólogos los ven cada cierto tiempo, ¿verdad? Sí, generalmente cada 3 meses. Cada 3 meses cuando ya están establecidos. Cuando el paciente está en una fase aguda, donde tú estás cambiando su tratamiento, ajustando sus medicinas, a veces los vemos mucho más frecuentemente, ¿ves? Pero cuando ya un paciente está bien establecido, bien controlado, 3 a 4 meses usualmente es lo que se hace. Nos queda poco tiempo, como siempre, que nos queda muchísimo por hablar y demás, pero le quiero hacer una última pregunta a la doctora. Además de todo esto que hemos mencionado aquí, ¿qué otras cosas se pueden hacer para manejar esta condición, doctora? Bueno, mira, es importante preservar tu salud, como estaba antes de tener la polimialgia. Pues, por ejemplo, yo estaba hablando de que tenemos que usar esteroides, corticosteroides. Los corticosteroides pueden acelerar la osteoporosis, aumentar la presión del ojo, pueden causar que suba la presión, todas esas cosas. Pues el paciente que está en esteroides tiene que tener un médico que maneje esas cosas. Por ejemplo, medicamentos para fortalecer el hueso, para prevención de osteoporosis, suplementación de calcio, ajuste de sus medicamentos de la presión, porque si no, de lo contrario, es como dicen en el campo, arreglaste una cosa y dañaste 2. Así es la cosa. Además de eso, tienes que hacer ejercicio, como mencionamos regularmente, tener una dieta, no una dieta, es cuestión de velar la alimentación, ¿verdad? Fumar. No, para nada. ¿Alcohol? En algunos casos el alcohol no es problemático, vamos a decir. Pero dije en algunos casos porque el paciente de gota que consume alcohol va a agravarse. Sin embargo, algunos estudios sugieren que los pacientes de artritis reumatoidea que consumen una cantidad de alcohol moderada, no le estoy diciendo que vayan para la esquinita a darse 5 cervezas, ¿verdad? Pero una cantidad de alcohol moderada puede ser beneficioso. Ahora el cigarrillo, eso es mortal. Muy importante que escuchen esto. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Les invitamos a nuestros radioescuchas que este programa se va a subir a la página de FER, www.fundacionfer.org, para que los que no lo han escuchado, usted se lo quiere recomendar, lo pueden encontrar ahí también en YouTube. A que nos den like en la página de Facebook, que tenemos muchísima información, ¿verdad? Y exhortarlos que pues tengan una vida saludable, activa, productiva, que piensen positivo, que coman saludable y que se unan al movimiento FER. Gracias por estar aquí, doctora, y esperamos verla también en el futuro en otro tema. Ha sido un placer y le recuerdo a nuestros radioescuchas que un diagnóstico de una enfermedad reumatoidea no quiere decir que usted no pueda tener una vida saludable. Activa y productiva. Busque un buen reumatólogo y su vida va a ser una vida saludable. Así mismo es. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan un lindo día y hasta el próximo sábado. Chao.